Usualmente en todas las historias dramáticas, en las crónicas que comúnmente vemos en el cine o leemos en alguna novela, podemos saber que en toda buena historia, en toda buena crónica existen momentos medulares, momentos muy particulares en que el protagonista de la historia tendrá que realizar su mayor hazaña, tendrá que hacer el acto heroico para poder traer a su pueblo la liberación y la redención, poder obtener los beneficios para su pueblo y amigos. Y delante de nosotros, hermanos, en este pasaje tenemos la gran historia de Dios, la historia de las historias, la promesa de Dios que se pactó y prometió en el corazón del bendito Dios Trino, en donde se nos prometió desde la eternidad a un Salvador, al amado Hijo de Dios, quien vendría a buscar y salvar a las ovejas descarriadas para retornarnos al Padre. En Getsemaní, mis hermanos, tenemos ese evento muy particular, en donde se va a librar la batalla, por así decirlo, la batalla final y decisiva en la vida del Hijo de Dios. Es como si toda la historia de la redención guardase silencio. Los ángeles, el mismo Padre guardaría silencio ante la escena que encontramos en este pasaje del Getsemaní. Pues lo que vamos a contemplar a continuación, mis hermanos, es ver al Señor de la gloria, al Señor Jesucristo, en una profunda agonía que va a experimentar en la oscuridad del huerto. Podemos pensar y decir, mis hermanos, que este momento es uno de los más importantes y quizás yo me atrevo a decir el más importante en la historia de Cristo, mis hermanos. Porque sin este evento no hay cruz. Sin este evento del Getsemaní no hay cruz. Getsemaní significa prensa de aceite. Y en este lugar es claro, mis hermanos, que Jesús fue prensado al extremo. Al punto, mis hermanos, que nos dice Lucas que Él regaría el huerto con sudor y con sangre. Porque es en este lugar, mis hermanos, donde se va a librar la batalla de las batallas, en donde vamos a ver al omnipotente Jehová de los ejércitos, a Dios el Hijo en la carne, humillado, postrado, clamando en profunda agonía a su Padre, librando en su corazón, en su alma, la batalla decisiva para el bien y el beneficio de su pueblo. Ustedes saben, mis hermanos, que en los evangelios, la vida y la historia Seguimos, hermanos. En los evangelios se nos narra la vida del Señor Jesucristo y sabemos, mis hermanos, que ni una jota ni una tilde se pasa por alto en la palabra de Dios. Todo lo que se profetizó acerca de nuestro Señor se está cumpliendo paso a paso, perfectamente. Pero cuando llegamos al Getsemaní, mis hermanos, si ustedes se dan cuenta en los 3 evangelistas que lo narran, es como si la historia de Cristo se detuviese y comenzase a avanzar de manera lenta. Es como si se nos abriese la cámara del huerto, pero no solamente se nos desvela el huerto, sino que se nos va a desvelar el corazón mismo de nuestro Señor. Un corazón que va a empezar a agonizar en tremendo sufrimiento y agonía. Y es un evento tan importante, mis hermanos, el misterio del Getsemaní, porque los 3 evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas, nos lo narran. Y nos lo narran, mis hermanos, con el propósito de que entienda la audiencia a la cual iban dirigidos los evangelios y a la iglesia a través de los siglos, que lo que está aquí, en este momento, en el Getsemaní, es algo que es de suma importancia, de suma valía en la historia de Cristo. ¿Y por qué es tan importante este evento, mis hermanos? Porque será en este lugar donde el Hijo Eterno abrazará el cáliz amargo del Padre, en donde la salvación
en un momento de la historia se puso en entredicho. El Getsemaní es el lugar, mis hermanos, en donde pudiésemos pensar que la salvación de los hombres se puso en juego. Pero aquí vemos que toda la creación guarda silencio, los ángeles, el cielo, la tierra, los hombres, el mismo Padre desde los cielos guarda silencio ante esta escena de su Hijo, ante la escena del Dios impasible en la agonía de su alma. Para poder contemplar este misterio, mis hermanos, yo me propongo verlo en 4 misterios. El primer misterio será ver la tristeza de Cristo. El segundo misterio será ver la soledad que experimentó en ese huerto. El tercer misterio será la agonía de Cristo en el huerto. Y finalmente concluir con el último misterio, que es la resolución. Esto, mis hermanos, con el fin de maravillarnos, con el fin de poder contemplar este evento y callar ante él, mis hermanos, quedar anonadados, porque este lugar es tierra santísima, mis hermanos, es un lugar santo, es una zarza ardiente, mis hermanos, porque aquí vemos ardiendo el corazón del Hijo de Dios en agonía. Aquí se nos revela al bendito Hijo de Dios, padeciendo y sufriendo por una razón, por nosotros. Vamos a comenzar con el primer misterio, la tristeza. Y este misterio implica que aquel que es la alegría divina, el Hijo de Dios, que es la alegría divina, sería eclipsado en la profundidad de la tristeza. Mateo 26:36 nos dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomó a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Estamos en el huerto, en Getsemaní, un lugar que nos recuerda a qué, mis hermanos, al primer huerto, al paraíso, el Edén. ¿Qué sucedió en el Edén? Adán traicionó a Dios. Y en este huerto se llevaría a cabo otra traición, pero en este caso al Dios encarnado, al Hijo de Dios. También en este huerto que nos recuerda al primer huerto, se nos habla en cómo en el primer huerto, el primer hombre, el primer Adán traicionó a Dios, desobedeció a Dios, pero en este segundo huerto el Hijo de Dios sería probado en su obediencia para ver si se iba a determinar a ir a cumplir la voluntad de su Padre. Y como era costumbre de nuestro Señor, Él trajo consigo a sus 3 compañeros íntimos, a Pedro, a Jacobo y Juan, quienes a la distancia de un tiro de piedra iban a ser los testigos, los espectadores de esa lucha que se libraría en la oscuridad de la noche. Él les pide que guarden con Él aquella noche, que velen con Él, y Él se apartaría un poco de ellos a distancia de un tiro de piedra. ¿Para qué? Para postrarse y comenzar a orar. Esa postración que los evangelios nos narran, hablan de cómo el Señor, desde el principio de su oración, se sujeta en sumisión a su Padre. Y en el ínter de todo este evento nos dicen los evangelistas que Jesús comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Él dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. Marcos, por su parte, nos dice: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Aquí vemos al Hijo de Dios que comienza a entristecerse, cae a tierra, mis hermanos, con su bello rostro lo pone en el polvo del huerto, mis hermanos, y comienza a elevar una oración, mis hermanos, de la que dependerá todo el drama de la redención, mis hermanos. Todo en los evangelios se ha cumplido perfectamente. Ni una jota, ni una tilde ha sido pasada por alto. Pero en este momento los evangelios frenan y comienzan a mostrarnos que este es un momento muy particular en la vida de Cristo. Marcos nos dice de forma resumida que Él se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de Él aquella hora. Y nos dice cuál fue la oración que Cristo levantó al Padre: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Al estar en esta escena, mis hermanos, lo primero que viene a nuestra mente es
¿qué le producía al Señor tristeza? ¿Qué le producía al Señor estremecimiento, angustia en su alma? Lo primero que debemos de responder a esto, mis hermanos, es que Él sentía tristeza por el temor. Porque deben de saber algo, mis hermanos, que el gran amor de Cristo no solamente se evidencia en que Él iría a la muerte por causa de su pueblo, sino que Él enfrentaría la muerte aún con todo lo que conllevaba, con el temor, con la angustia de saberse que iba a ser afligido al extremo en su alma. Aquí en esta escena, mis hermanos, se nos deja vislumbrar la plena humanidad de Cristo. No hay lugar en la Escritura más particular y más especial donde el corazón de Cristo se desvela, mis hermanos, delante de nosotros, donde conocemos que aquel que es el Dios encarnado, aquel que es verdaderamente Emmanuel, Dios con nosotros, es un verdadero hombre, un hombre que comenzará a experimentar la tristeza, el sufrimiento, un hombre que está en el Getsemaní, está en la prensa de la aflicción en gran manera. Aquí se nos evidencia, mis hermanos, que Jesús es como cada uno de nosotros, en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Él verdaderamente experimentó la tristeza en su corazón, experimentó tristeza por el miedo, se estremeció ante el hecho de saber que la muerte, el abismo de la nada, estaba próximo en su vida. Aquí resuenan las palabras del evangelista: ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? ¿Cuál será la razón de su angustia, de su tristeza, de su miedo? El Señor se había estremecido ante la tumba de Lázaro. Él había llorado ante la tumba de su amigo Lázaro, pero aquí el Señor está ante una tristeza superior, un dolor superior, mis hermanos, pues aquel que es la vida, la inmortalidad, se oponía contra la muerte. Jesús comienza a oponerse cuando empieza a vislumbrar más la muerte. Él se opone ante ese poder de la muerte. Al ver que todo el poder de la maldición, al ver que todo el poder de la destrucción comenzaría a aglomerarse en sus hombros, no solamente, mis hermanos, su cuerpo comenzaría a experimentar la prensa de la aflicción, sino que se nos dice que el Getsemaní es el lugar donde la prensa sería cada vez más dura, donde se daría vuelta a ese engrane y donde el Hijo de Dios comenzaría completamente a agonizar por lo que Él comenzaría a contemplar que vendría sobre Él. Pues no solamente experimentaría el dolor en su cuerpo, sino en su alma, al punto que nos dice el propio Pablo, que lo experimentaría aún dentro de sí. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. El Hijo de Dios está en aquel lugar que el salmista dice, en el valle de la sombra y de la muerte. Jesús se encuentra en el Getsemaní, en el valle de sombra y de muerte, mis hermanos, comenzando a experimentar la tristeza. Y un autor llamado Lorenzo Justiniano, al ver esta escena, dice lo siguiente: ¿qué es esto, Señor? ¿Estás contristado y verdaderamente entristecido? ¿Se contrista el que consuela a los contristados? ¿Se contrista el gozo? ¿Se atemoriza la omnipotencia? ¿La bienaventuranza se ofusca? ¿La majestad se abate? ¿La claridad se oscurece? Señor, no veo armado alguno, no veo venir alguno con espada y palos todavía. ¿Y temes? Te llaman Dios de los ejércitos y lo eres. Yo quiero saber cuál es la razón de tu dolor, de tu angustia, de tu tristeza. Aún no habían venido para tomarlo y ser entregado en manos de impíos, pero ya está en agonía. La angustia de Jesús, mis hermanos, es esa realidad de que Él, siendo la luz, enfrentaría las tinieblas sobre sí, que Él, siendo la vida, experimentaría la muerte. Jesús comenzaría a ver lo que se avecinaba sobre Él, comenzaría a ver la marea sucia de nuestros pecados, aglomerado sobre sus hombros, sobre su alma. Él comenzaría a ver nuestras soberbias, los homicidios, los adulterios, las codicias. Él comenzaría a ver todos nuestros pecados, nuestras malignidades, aglomerarse y concentrarse en ese cáliz para ser bebido.
Él comenzaría a ver cómo el pecado, mis hermanos, aquello que es contrario a Dios, contrario a la luz, contrario a la santidad de Él, contrario a su integridad y pureza, le sería imputado en unos momentos. Pero era necesario, hermanos, que todo esto comenzase a suceder, pues si el pecado tendría que ser derrotado, si la muerte tendría que ser derrotada, si el poder del pecado tendría que ser vencido, era necesario que aquel que es la luz, la vida y la santidad experimentara toda la malignidad de su pueblo sobre su cabeza. Y aquí hay una aplicación, hermanos, porque el ver la agonía de Jesús nos habla de su compasión. No hay escenas más particulares en la Biblia que puedan mostrar la compasión de Cristo para con nosotros. La Escritura nos dice en Hebreos que Él es un sumo sacerdote compasivo. ¿Y por qué es compasivo? Porque puede comprender y entender la profundidad del dolor humano. ¿Por qué? Porque Cristo sondeó lo más hondo del abismo del corazón de los hombres, las angustias más terribles, los dolores y sufrimientos espirituales y emocionales a los cuales un ser racional puede ser sujetado. Aquí vemos al Hijo de Dios agonizando. Oh agonizante Redentor, cuando estabas en el Getsemaní, estabas postrado en tierra con tu bello rostro, estabas agonizando y entristecido por causa nuestra. Él, que es la alegría eterna, mis hermanos, estaba sujeto al más grande sufrimiento y tristeza en su alma. ¿Y saben cuál es el misterio aquí? Que estando en la más grande tristeza, Él no dejaba de estar en el seno de su Padre, experimentando la felicidad y la gloria, el gozo con su Padre. Pero hermanos, aquí vemos al varón bienaventurado, al varón que es dichoso, al varón que es feliz, porque Jesús fue el varón más alegre sobre la tierra. El hacer la voluntad de su Padre era su alegría, su gozo. Pero aquí lo vemos hecho el varón de dolores, el varón de la tristeza por causa de nosotros. Este es el primer misterio en Getsemaní, el contemplar a la alegría eterna convertido en la tristeza de los hombres. El segundo misterio es la soledad. ¿Y qué significa esto? Que Él, que es el Dios de comunión, está exiliado en la penumbra de la soledad. No solo era la tristeza y el temor lo que lo aplastaban, mis hermanos, sino el sentido de soledad. Él está en la oscuridad, en el frío del huerto. Y aunque estaba rodeado de sus discípulos, que los tenía a sus más íntimos amigos a un tiro de piedra, y les había pedido velar con Él, pues les dice: cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos la primera vez, los halló durmiendo a causa de la tristeza y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Oh Señor Jesús, tú que eres el Dios de las criaturas, tú que estás rodeado de millares de seres angelicales, tú que vives en la comunión con tu Padre, ¿cómo es que te dignas? En este momento de gran angustia, ¿cómo es que te dignas, Señor, traer la compañía de hombres flacos y débiles, de hombres que no pueden siquiera velar contigo una hora? Señor, aquí está el Hijo de Dios en soledad. Aunque estaba rodeado de sus discípulos, ellos no eran capaces de comprender y entender la tristeza, el temor. Ellos no eran capaces de experimentar la tristeza, la angustia que Él comenzaría a librar en su alma. Ellos no eran capaces de comprender el sufrimiento de su corazón. Por eso el Señor está solo en esto, solo en esta batalla en su alma en el Getsemaní. Él está solo en la oscuridad del huerto, solo delante de su Padre. Él ya sabía que en unas pocas horas, la hora de las tinieblas comenzaría a tomar parte. Él sabía que ya se había perpetrado el gran crimen de Judas, que el Judas ya había vendido al invaluable Dios por 30 miserables monedas de plata. Él ya sabía que las potestades de las tinieblas lo estaban rodeando. Él sabía que estaba pronto a llegar el traicionero a vender a su Dios. Pero Él sabe que esa soledad que experimenta en el Getsemaní
es saber que se le está dando un anticipo de esa soledad que va a experimentar en unas horas cuando esté en el árbol maldito del Gólgota. Él sabe que en unas horas esa soledad será completamente radical, porque ya ahora no estará solamente exiliado de la comprensión humana de sus discípulos y amigos, sino que su propio Padre le daría la espalda y lo abandonaría en la cruz. El tercer misterio, mis hermanos, es el misterio de su agonía. Y cada misterio, mi hermano, cada misterio va avanzando en intensidad para desvelar lo que había en el corazón del Hijo de Dios. Aquí está la agonía. Su iglesia se llama gozo soberano. Y aquí está el gozo soberano encarnado, debilitado en la agonía de su humanidad. Este es el misterio de a quién estamos viendo en el Getsemaní. Dice Lucas capítulo 22, verso 41, si me quieren acompañar. Lucas capítulo 22, verso 41. Dice así el pasaje, Lucas 22, 41. Y él se apartó a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando, vean hermanos, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. La batalla en el huerto comenzó a arreciar en su alma. Jesús comenzó a ser llevado al punto de inflexión en su alma. 3 enfrentamientos tuvo en esa oración, mis hermanos, porque 3 veces elevó esta oración a su Padre. 3 veces levantaría esta oración con su corazón, que no solamente incrementaba en presión arterial, sino en su alma, mis hermanos. ¿Y saben qué es lo bello y hermoso aquí, hermanos? Que cuando Él se dirige a Dios, le llama Padre. Y sabemos que cuando Cristo le dice Padre a Dios, se está identificando con Él, en la igualdad de la esencia. Que no se pierda de vista que el que está en agonía, que el que está sufriendo, es su Hijo, es su amado. Pero Jesús le dice no solamente Padre, le dice Abba, Padre. Es la palabra que usaban los niños pequeños para dirigirse a sus padres. La palabra que habla de esa íntima relación, de esa ternura. Jesús reconoce y está manifestando: tú eres mi Padre amado, mi Padre tierno. Y el Padre: tú eres mi Hijo amado, el Hijo de mis entrañas, mi amado en quien tengo complacencia. Y aquí está el muy amado Hijo clamando: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa. Y una respuesta del Padre fue, que nos dice Lucas, que se le apareció un ángel del cielo. Un ángel del cielo fue enviado por el Padre, ¿para qué? Para fortalecerle. Pero ¿saben qué es lo impresionante? Que descendió el ángel en el verso 43. ¿Y qué dice el verso 44? Que aún con todo aumentó su agonía. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Ni el ángel pudo consolar al bendito Hijo de Dios, mis hermanos. ¿Cuánta habrá sido la magnitud de esa agonía que él experimentaba si ni siquiera un ángel del cielo pudo ofrecer un consuelo a su alma? Agonía, mis hermanos, significa combate, significa lucha cuerpo a cuerpo. Esta no era simplemente cualquier batalla, mis hermanos, sino que el Hijo de Dios está siendo llevado al punto más brutal de soporte mental, emocional, espiritual en su alma. Jamás hombre alguno ha sido sujetado a tremendo sufrimiento. Dice la Escritura que era su sudor como grandes gotas de sangre que caían a tierra. Y mis hermanos, algunos, por querer opacar el misterio de Cristo, dicen que estas palabras son simplemente poesía
ornamento en la literatura, pero no, mis hermanos. Jesús ha sido llevado al punto más álgido, más alto de la agonía. Sus vasos sanguíneos se rompieron, su presión arterial comenzó a incrementar a grados que jamás se han podido ver en hombre alguno. Él comienza a sudar en extremo, mis hermanos. Aquí comenzamos a ver al omnipotente Jehová, al Hijo de Dios en la carne, bañado en sudor, su rostro ensangrentado, sus labios temblorosos, besando el polvo, regando el huerto con sudor y sangre. La agonía ha llegado al punto más alto en su batalla interna. Y algo debemos de aclarar aquí, mis hermanos. Jesús no está luchando contra el Padre. Jesús no está oponiéndose al Padre. Pero aquí Jesús nos está desvelando su verdadera humanidad. Porque, hermanos, sabemos que nuestro Señor es Dios verdadero de Dios verdadero. Pero Él fue un hombre verdadero. Él tenía verdaderos deseos, anhelos, preferencias como nosotros. Él tenía aspiraciones humanas como nosotros. Él también tenía aversiones como nosotros. Ante la muerte todo hombre se opone. Las mismas criaturas irracionales, los animales se oponen ante la muerte, cuanto más el ser racional, el hombre. Pero aquí vemos a la vida encarnada oponiéndose a la muerte, pero aquel que es un verdadero hombre, que sabe que está próximo a experimentar el abismo de la muerte. Aquí su naturaleza humana sabe que hay dos caminos. Es consciente el Señor Jesús que hay dos voluntades, que está su voluntad y la voluntad de su Padre. Pero todo esto, mis hermanos, tiene que ser interpretado de una manera muy puntual. Porque Cristo no se opone a la voluntad del Padre, no está rehusando la voluntad del Padre, pero Él, como verdadero hombre, está experimentando un sufrimiento y agonía a causa de la inminente muerte. La voluntad del Hijo de Dios, como Dios verdadero de Dios verdadero, es una con el Padre, pero como verdadero hombre Él tiene una voluntad como la nuestra. Nos dice un antiguo padre de la iglesia, él demuestra que las dos voluntades de Cristo, en las dos voluntades de Cristo, su voluntad humana y su voluntad divina, no pueden tener oposición. Pero este momento, mis hermanos, este momento, ¿acaso Él no había dicho anteriormente, voy a Jerusalén? Había puesto su rostro como pedernal. Él estaba determinado durante toda su vida a ir a Jerusalén para padecer y morir. Pero ¿qué pasa en este momento, mis hermanos? Pareciese que el Hijo de Dios va a retroceder a la misión de su Padre. Parece que el Hijo de Dios se está retrayendo de abrazar la copa que el Padre le había mostrado desde el principio. Aquí la realidad es que el corazón de Cristo como verdadero hombre teme a la muerte, mis hermanos, pero como verdadero hombre en su voluntad humana supera este temor y abraza en su voluntad humana en conjunto con la divina, que es la misma voluntad con su Padre, la voluntad por la cual fue enviado al mundo. Al hacerse hombre, mis hermanos, esto es lo que debe impactar a los hombres en la historia. Esta es la expectación de los ángeles, que Jesús al encarnarse se apropió de todo lo que pertenece a la naturaleza humana, comprendidos el dolor, la tristeza y el miedo a la muerte. Pero al mismo tiempo, Él siendo santo, Él siendo perfecto, siendo una persona divina, confirió a esa humanidad lo que no era propio. Porque ¿qué es lo propio a nuestra humanidad? Que estamos caídos, que estamos contrarios a la voluntad de Dios, pero la voluntad de Cristo durante toda su vida era una voluntad que siempre estuvo uniformada a la voluntad de su Padre. Pero hermanos, quiero avanzar un poco más en esto. ¿Era solo el temor a la muerte lo que sometió al Señor Jesucristo a esta tremenda agonía?
¿Era solamente que iba a experimentar esa muerte? ¿Acaso no hubo mártires en la historia de la iglesia que se entregaron a la muerte por el nombre de Cristo? Y se entregaron con determinación. ¿Podemos decir que los mártires tuvieron más valentía que nuestro Señor? ¿Cuál era la profundidad de la agonía de Cristo? ¿Cuál era el punto más fino? Hermanos, en Getsemaní el Hijo de Dios tuvo una visión más clara y más profunda de la maldición que caería sobre él. Pues hermanos, no era solo que el pecado de su pueblo le iba a ser imputado, no sería únicamente la traición y el abandono de sus amigos lo que iba a experimentar, no solo sería entregado al poder de las tinieblas, no serían solo las burlas, los escupitajos, los golpes, las laceraciones en su santo cuerpo, no solo sería brutalmente humillado, no solamente sería llevar la ignominia de la desnudez ante el pueblo de Israel, no solo sería injustamente acusado y contado públicamente como el peor criminal de la historia, mis hermanos, no solamente sería cargar el patíbulum en el exilio del Gólgota, no bastaría, hermanos, aún que fuese atravesado sus manos y sus pies. Pensaríamos que cuando ya estaba clavado en la cruz, fijado en la cruz, el Hijo de Dios ya habría bebido toda la copa amarga del Padre. Pensaríamos que ha llegado a la más grande humillación, que ya ha bebido hasta los últimos sedimentos de la copa del Padre. Pero no es así. Él en Getsemaní tuvo esa visión del inminente sufrimiento de la pasión. Él vio todo ese mal que vendría sobre él. Él sabía que pronto sería cortado de este mundo y era parte de su agonía. Pero hermanos, ¿qué había en la cabeza del Señor? ¿Qué había en la cabeza de nuestro amado Dios encarnado? Había un símbolo muy particular, una corona de espinas. Espinas, símbolo de la maldición. Espinas, símbolo del odio de Dios. Hermanos, Jesús no fue a la cruz en ignorancia de lo que iba a experimentar. No hubiese sido propio que el Señor se aventase al precipicio de la pasión sin haber vislumbrado de antemano lo que iba a sobrevenir sobre él, hermanos. El sufrimiento innombrable que experimentaría en su cuerpo, que sería molido por nuestros pecados, solamente era una parte de su pasión y de su agonía. Pero lo que él vislumbraba era algo más profundo, que desgarraría su alma, que partiría a su alma. ¿Qué fue entonces el punto que más temía Cristo? ¿Qué fue aquello que desgarró su alma, que lo llevó a la presión de derramar sudor y sangre, que ni aun ese ángel que descendió lo pudo fortalecer y consolar? Hermanos, fue que estando en el Getsemaní, el Padre lo llevó al borde del lagar de su ira. Fue puesto enfrente de aquel horno de fuego, en donde la omnipotente ira, el infinito juicio de Dios, sería concentrado en ese cáliz para ser bebido por su alma y su cuerpo finitos. Toda la ira de Dios concentrada en esa copa. Él supo que toda esa maldición infinita sería derramada sobre él. Jesús contempló, hermanos, la espada de fuego del Padre. Contempló que el Padre había desenvainado su espada, esa espada que nos recuerda la espada ardiente en el Edén, esa espada que sabía que lo iba a atravesar en el Calvario y que el Padre ocultaría su rostro, porque hermanos, Jesús entendió en el Getsemaní que sería condenado, y por eso fue apercibido. Las palabras del Salmo 11 fueron ahora más claras para él. Fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz. No hay palabras, hermanos,
No hay palabras para poder entender y penetrar un poco la agonía, la visión del Hijo de Dios. Un ápice poder ver un poco de esa agonía. Él sabía que sería arrojado al lagar de la ira de Dios para ser pisado, triturado y molido como una uva. No por nada, mis hermanos, estaba en el Getsemaní, prensado. El Getsemaní era el lugar donde las aceitunas eran quebradas, exprimidas para sacar el aceite. Un lugar, también un huerto donde había vides que cortaban las uvas para extraer de ellas el jugo de la vid, el vino. Él siendo el Dios verdadero, hermanos, Él siendo el omnipotente creador de los cielos y de la tierra, en esa fragilidad, en esa suprema agonía, hermanos, y esto es algo que debe dejarnos pasmados y atónitos. Él está en completa agonía en el huerto. Él podría haber tomado una gema de su gozo como Dios. Él podía haber aliviado un poco de su sufrimiento, de su dolor. Él podía haberse consolado a sí mismo un poco, mis hermanos, pero no lo quiso hacer. No quiso derramar ni una gota de ira al suelo, sino que se dispone a beber esa copa hasta el fondo para experimentar el juicio en unas horas. Hay unas palabras que están en Lamentaciones capítulo 1, verso 12, yo les leo. Unas palabras que son en extremo terribles, terribles, mis hermanos, a la luz de contemplar el misterio del Getsemaní y lo que Cristo vislumbraba. Aquí está Jeremías, pero estas palabras se cumplen de manera perfecta en el verdadero agonizante, en el verdadero Jeremías que es Cristo. Él dice: ¿no os conmueve a cuantos pasáis por el camino? Mirad y ved si hay dolor como mi dolor que me ha venido. Mirad y ved si hay dolor como mi dolor que me ha venido, porque Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente furor. Jehová me ha angustiado, Jehová me ha molido, Jehová me ha triturado, me ha prensado, ha sacado de mí el aceite, ha sacado de mí el vino. Jehová me ha angustiado. Finalmente, hermanos, Cristo ha sido llevado al punto más alto en su agonía. Él ya está contemplando ese horno de fuego, esa ira, hermanos. Él está contemplando el infierno mismo, esa oscuridad y maldición que en pocas horas experimentará en el Calvario. Pero ¿qué sucedió? El cuarto misterio, la resolución. Aquí vemos a Jesús, que es una sola persona, Dios hombre con dos voluntades, su voluntad humana y su voluntad divina. Escuchen lo que dice Marcos, capítulo 14, verso 36, les leo. Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Lucas dice por su parte: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. La agonía del Hijo encarnado ha llegado a su punto más crítico. Mateo 26 nos dice que dejando nuevamente a los discípulos, se fue de nuevo a orar por tercera vez. 3 veces, mis hermanos, 3 veces el Hijo de Dios, en profunda agonía, temor y temblor, contemplando, mis hermanos, contemplando esa copa y cómo de esa copa se alzaba ese humo de ira, cómo se alzaban esas llamas. Ha llegado el momento decisivo. Ya es la tercera vez que el Hijo eleva esta oración al Padre. Como verdadero hombre: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Si es posible que yo cumpla tu voluntad de otra manera, pase de mí esta copa. Ha llegado el momento decisivo. Ha llegado el pleroma de los pleromas, mis hermanos. Si Cristo no se resuelve en este momento, no hay cruz. ¿Beberá la copa?
No ha existido otro momento en la historia de la redención más importante. Toda la creación guarda silencio. Es el momento determinante. El plan de Dios en este momento parece estar en juego. Hermanos, si acaso el ángel que descendió al contemplar a su Señor en esa tremenda agonía, en esa grande desesperación, le hubiese dicho al Señor: Señor nuestro Dios, ya no soporto verte en esta agonía, Señor. ¿Qué harás? ¿Qué resolución tomarás? ¿Salvarás tu vida? ¿Rehusarás tomar la copa? Señor, ¿acaso la multitud de tus elegidos son dignos de tu pasión? Señor, estos hombres son viles, te han traicionado desde el principio. Son desobedientes a tu ley. Ellos merecen beber esa copa amarga y experimentar la oscuridad de la condenación eterna. ¿Qué harás, Señor? ¿Qué harás? Ya no soporto contemplarte en esa agonía. Amo infinitamente a mi Padre y amo entrañablemente a mi pueblo. El Señor contestaría: y he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Por lo tanto, no se haga mi voluntad. Dame, Padre mío, el cáliz de tu ira, que por amor a tu gloria y por amor a mis ovejas, lo voy a beber hasta sus últimas gotas. Sin Getsemaní no hay cruz. Sin este momento no hay redención, hermanos. Todo llega a su resolución. Este es un gran misterio. En un sentido muy real, Jesús, como hombre, no quiere la copa y retrocede ante la idea de ser arrojado al horno de la ira. Pero como hijo obediente, como verdadero hombre, es obediente y en su verdadera humanidad se uniforma a la voluntad de su Padre y elige actuar como nuestro sufriente sustituto por amor a nuestras almas. El Hijo, al ser verdadero Dios, su voluntad como Dios es la misma voluntad de su Padre. Pero al ser verdadero hombre, esa voluntad de hombre se uniforma con la voluntad divina. Porque Él como Dios, desde toda la eternidad quiso nuestra salvación. Desde toda la eternidad en el seno de su Padre, cuando estaba en comunión con su Padre, que estuvo durante toda la eternidad y lo está. Él se determinaba a descender desde los cielos y encarnarse para venir a buscar y salvar a su esposa, a su iglesia. Pero como verdadero hombre, mis hermanos, y este es el misterio divino, como verdadero hombre, es obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso nos dice Hebreos, Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarlo de la muerte. En su voluntad humana, mis hermanos, vence. En su voluntad humana que se uniforma a la del Padre, vence. Y vean, mis hermanos, al Hijo agonizante, vean lo que va a suceder. Por favor, acompáñenme a Marcos capítulo 14. A Marcos capítulo 14. Después de estar en esta tremenda agonía, después de estar en la prensa de la aflicción, que Cristo está en este llanto ante su Padre, después de abrazar la copa, Él se levanta como campeón del polvo del jardín, limpia su sudor y sangre y viene a sus discípulos y les dice en el verso 41, Marcos 41, dormid ya y descansad, basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí, se acerca el que me entrega.
Lo vemos levantarse determinado, fortalecido, puesto su rostro como pedernal para ir a la cruz. Se entrega voluntariamente, se levanta, hermanos, se levanta como un verdadero campeón, mis hermanos. Habiendo sido humillado al extremo, habiendo estado en agonía hasta la sangre, se levanta como campeón, mis hermanos, para ir a triunfar a la cruz. Cristo humanamente quería nuestra salvación, y a la luz de este gran misterio en Getsemaní, mis hermanos, que sin duda nos deja atónitos, nos deja en silencio, mis hermanos, hay algo que es importante, mis hermanos, no pasar por alto, en la voluntariedad de Jesús. Porque, hermanos, Jesús quería voluntariamente nuestra redención. Y Él se dispone voluntariamente a ir a la cruz a padecer por nosotros. Porque, hermanos, pensemos esto y no olvidemos esto. Él no fue obligado a venir al mundo. Él no fue obligado a nacer en un establo entre animales. Él no fue obligado a ser pobre y caminar como un hombre rudimentario y común. Él no fue obligado, mis hermanos, a ser el pobre de Nazaret, el varón de dolores. Él no fue obligado a ser sujetado a esta tremenda agonía. Él no fue obligado a que sintiera en su corazón el fuego de la ira de su Padre. Pero se dispone voluntariamente, mis hermanos, a dar su vida. Y su voluntariedad del Señor es lo que hace de su sacrificio redención, expiación. Si Él no se hubiese determinado, si Él no hubiese puesto su voluntad, su corazón para ser atravesado, no hay redención, hermanos. Él no fue obligado, no fue forzado en lo absoluto. Él estuvo siempre ante la mesa de su Padre, viendo esa copa. Y en el Getsemaní vio cómo esa copa concentraba todo el pecado y la maldición, todo el juicio de Dios y la oscuridad. Y aún con todo la toma y la bebe. Este es el gran misterio del Getsemaní. Este es el gran amor expresado hasta el extremo de la agonía. Todo esto padeció nuestro Salvador, mis hermanos, por amor a nuestras almas rebeldes, para darnos la salud eterna. Oh Getsemaní, eres prensa que exprime la gran tristeza, eres abismo tenebroso de la soledad, eres huerto regado con gotas carmesí, horno ardiente que muele la uva, cáliz de amargo vino, flecha de fuego que penetra el alma, pues eres el campo de batalla de mi agonizante Dios. Pero, oh Getsemaní, testigo fuiste de su triunfo. No se haga mi voluntad sino la tuya. Contemplaste su abrazo al beneplácito paternal. Conociste el amor que agonizó por mí hasta el final. Oh Getsemaní, miraste el pedernal de su faz. Sentiste cómo se levantó para pelear. Viste su victoria sobre las huestes del mal. Y así, desde tu jardín, cabalgó en su carruaje al trono del Gólgota. Partido su corazón brotó la vida, pues pisado como uva y pendiendo del árbol maldito, alcanzó la guirnalda de la inmortalidad. Oh Getsemaní, tiembla al ver a aquel que besó tu polvo, calla ante el Dios inmortal que murió por mí. Mis hermanos, ¿cómo este pasaje puede ser tan consolador, tan impactante en la vida del cristiano? Primeramente, en que todo cristiano durante su vida va a experimentar la tribulación. Y tribulación significa prensa. Algunas veces estaremos en una prensa muy ajustada y algunas veces en una prensa más abierta. Pero Cristo nos ha enseñado con su ejemplo cómo imitar. ¿Acaso Él no nos enseñó, hágase tu voluntad en el cielo y en la tierra? Aquí está, hermanos, no solamente palabras, sino hechos.
Cristo es el ejemplo de abrazar la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios aun cuando ésta sea difícil. Pero siempre hay que entender, mis hermanos, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta para el bien de nuestras almas. La voluntad de Dios para su Hijo fue que fuese condenado en la cruz para traernos a nosotros la salvación. Aun cuando la voluntad de Dios pueda ser difícil para nosotros, hay que abrazarla, mis hermanos, beber ese cáliz, sabiendo que aquel campeón del Getsemaní bebió la ira del Padre. Segundo lugar, el Getsemaní nos enseña el gran enigma de la iniquidad. Amigo y hermano, no se te olvide que si la prensa llegó al punto máximo y lo prensó y lo exprimió, fue por nuestros pecados, fue por nuestros pecados y transgresiones. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Pero amigo, si tú no crees en el bendito Hijo de Dios, si tú no te arrepientes, tú beberás este cáliz por toda la eternidad. Escucha lo que dice el Salmo 75. Porque el cáliz está fermentado en la mano de Jehová, y el vino está fermentado lleno de mistura, y él derrama del mismo hasta el fondo lo apuntará, y lo beberán todos los impíos de la tierra. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre, viento abrasador, será la porción del cáliz de ellos. Porque Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará a su rostro. No hay hombre recto, mis hermanos. No hay hombre recto, amigo. Tú necesitas un corazón puro, una justicia perfecta, cosa que no tienes y posees. Pero aquí está el Hijo de Dios. Aquí está el bendito Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, quien fue prensado y exprimido para que con su sangre nos lavara de todos nuestros pecados y su justicia nos fuese dada para estar delante del Padre. ¿Sabes, amigo, que hoy estás entre nosotros? Él bebió la copa amarga de la ira de Dios para que tú puedas beber la copa del gozo y de la salvación. Él bebió la copa de la tristeza, del temor, de la angustia, del dolor, para que tú bebas la copa del gozo, de la salvación, de la esperanza. Cuando meditaba en esto, hermanos, ahora entendía por qué el vino es como es. Por qué a veces es dulce y a veces es amargo. Porque habla de esa realidad. Cuando tomamos la cena, no perdamos en cuenta de esa realidad. Que tomar el jugo de la vid es amargo, pero también es dulce. Amargo para él, pero dulce para su pueblo. Y en último lugar, mis hermanos, esta suprema agonía, esta innombrable agonía, que ni siquiera las huestes angelicales pueden entender y comprender, es la muestra de un supremo y sublime amor. Detrás de esa agonía, detrás de esas lágrimas, detrás de esa pasión, había un corazón ardiente de amor por el pueblo elegido, por la iglesia de Dios. Cristo nos amó y por eso fue sujeto a esta innombrable agonía. Él fue desconsolado, Él fue triste para los tristes, Él sufrió dolor para los que sufren dolor, Él experimentó el temor para los que temen, pero con el propósito de darnos esperanza. Este es un misterio, mis hermanos. Solamente hemos sondeado un poco, mis hermanos, de lo que es el Getsemaní. Nunca pierdan de vista esta realidad, esta agonía, que lo que Cristo vislumbraba era ese cáliz amargo que bebe hasta sus últimas gotas para darnos a nosotros la copa de la salvación, la copa de la vida. Agradezcamos a Dios por esto. Y ante tal verdad, mis hermanos, debe movernos a una más grande obediencia y gratitud y amar más a nuestro Señor.